Hola, en este video vamos a hablar de las consecuencias de la Guerra Fría. Anteriormente en otro video habíamos hablado de cómo surgió la Guerra Fría y cuáles fueron las personas involucradas en esta guerra. Las consecuencias que hubo gracias a la Guerra Fría fue porque luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960 hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar un descontento. Algo que se dio gracias a la Guerra Fría fueron las reformas de Gorbachov. En el momento en que el joven Mikhail Gorbachov se convirtió en secretario general en 1985, la economía soviética estaba totalmente estancada y sin fondos de divisas extranjeras a causa de la caída de los precios del petróleo de la década de 1980. Esta situación motivó a Gorbachov para buscar nuevas medidas que reviviera la economía y mejoraran la calidad de un estado enfermo y podrido por la corrupción. Gorbachov llegó a la conclusión de que eran necesarios cambios estructurales profundos y en junio de 1987 anunció una serie de reformas económicas que se conocieron como la perestroika. La perestroika relajó el sistema de producción soviético, permitió la actividad económica privada y puso las primeras medidas para impulsar la inversión extranjera. Estas medidas pretendían redirigir los recursos del país de los costosos compromisos militares de la Guerra Fría a otras áreas más productivas de los sectores civiles. Otra consecuencia de la Guerra Fría fue la disolución de la Unión Soviética. Esta disolución se dio en 1991, ya que tuvo como principal consecuencia el predominio de Estados Unidos como única potencia mundial. Por otra parte, la OTAN, que es la alianza militar liderada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, se ha convertido en una organización internacional mucho más amplia, en la que han entrado también antiguos países de la esfera soviética. La carrera armamentística y el esfuerzo bélico, que es humano y económico, deterioraron aún más las condiciones de vida de los soviéticos, y es por esto que se dio la disolución de la Unión Soviética. Como en todas las guerras que se han visto a lo largo de la historia, hubo también muchas muertes y desapariciones. Para el año de 1975, la guerra habría causado la muerte de entre 3.8 y 5.7 millones de personas. La mayoría de ellas eran civiles y también hubo graves daños medioambientales. El precio de la guerra en vidas para los Estados Unidos fue de 58.159 muertos y 1.700 desaparecidos. Probablemente pocos conflictos hayan tenido tantas repercusiones en la historia contemporánea como el de Vietnam, y también pocos han traído más atención de novelistas y sobre todo cineastas. En el pasado quedaban innumerables guerras subsidiarias, patrocinadas por ambas potencias en terceros países tales como Corea, Vietnam o Afganistán, y esto provocaron miles de muertos y generaron problemas políticos que se quedaron sin resolver. Otra cosa que surgió gracias a la Guerra Fría fue el síndrome de Vietnam, y este se dio gracias a la Guerra de Vietnam, que se libró entre 1955 y 1975, que era para impedir la reunificación del territorio. Así, se considera que el conflicto comenzó porque se pretendía unificar las dos partes separadas de Vietnam bajo un único gobierno,
y surgieron detractores y apoyos diferentes. Claro está que hubo muchas muertes, casi 1.200.000 soldados de Estados Unidos, Vietnam y también de otros países como Corea del Sur. Aparte de que también se perdieron la vida de muchos civiles y se estima más o menos haber muerto de 2 a 6 millones de personas en los años que duró el conflicto. También 1 millón de personas huyeron de Vietnam del Sur entre 1935 y 1989. Y también el Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial y de transportes, así como 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. Ahora sí, viendo lo que fue el síndrome de Vietnam, fue porque en Estados Unidos perdió su espíritu de nación unida y vencedora, y fue así como surgió este síndrome. Algo más que trajo consigo la Guerra Fría fue la disolución del Pacto de Varsovia. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, también conocido como el Pacto de Varsovia, por la ciudad en la que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955 por los países del Bloque del Este, diseñado bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocido por sus siglas como la OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que el Tratado Fundacional de la Comunidad Europea de Defensa permitía reorganizar sus fuerzas armadas. El pacto se disolvió el 1 de julio de 1991 tras las revoluciones de 1989 y simbolizadas por la caída del muro de Berlín. La vigencia de la doctrina Sinatra contribuyó a la aceleración de los cambios que sacudieron a Europa del Este a partir de 1989. Los nuevos gobiernos del Este eran menos partidarios que los precedentes al mantenimiento del Pacto de Varsovia, y en enero de 1991, Checoslovaquia, Hungría y Polonia anunciaron que se retirarían el 1 de julio de ese mismo año. Al retirarse Bulgaria en febrero, el pacto se vio disuelto a efectos prácticos. La disolución oficial aceptada por la Unión Soviética se formalizó en la reunión en Praga el 1 de julio de 1991. El 12 de marzo de 1999, la República Checa, Hungría y Polonia, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, se unieron a la OTAN.